límites en dos variables. Usualmente pues conocemos la resolución de límites en una variable, pero ahora vamos a ver los casos, cómo se resuelven límites en dos variables. Aquí pues vamos a llamarle caso 1, cuando tenemos un límite, como este ejemplo, donde se resuelve mediante sustitución directa. Observe que es una función que involucra dos variables y en la tendencia también tiene dos variables. Aquí pues x tiende a menos 2 y y tiende a 1. Entonces la sustitución directa quiere decir que sustituyo los valores tal como están. Por ejemplo, la x dice menos 2, entonces sería menos 2 al cubo. Donde vea x pongo menos 2 al cuadrado. Y donde vea y voy a poner a lo que tiende y, que en este caso es 1. Entonces sería, aquí va por 1, menos 1 al cuadrado. Aquí está. Y resuelvo directamente esa operación y da 1. Y eso sería un límite por sustitución directa. Está un caso 2, por así llamarlo, donde si usted lo quiere resolver mediante sustitución directa, queda un límite indeterminado o una forma indeterminada, como 0 entre 0, por ejemplo. Aquí pues tenemos esa función y a la 4 menos x a la 4 entre y a la 2 más x a la 2, y me están preguntando cuál es el límite cuando x y y tiende a 0. Esa función pues es una función llamada paraboloide hiperbólico, más o menos esta es su gráfica, donde aquí pues se utiliza un software para encontrarla y pues usted ve que ya tiene tres variables involucradas, la coordenada x, la coordenada y la coordenada z. Me están preguntando cuál es el límite en el origen. Entonces, si usted se fija y evalúa, entonces queda 0 entre 0, porque 0 a la 4 menos 0 a la 4 entre 0 más 0, eso es 0 entre 0, que es una forma indeterminada. Entonces, aquí en caso 2 vamos a llamar a los límites en dos variables, cuya resolución se puede efectuar mediante factorización. Entonces observe que en el numerador apliqué una diferencia de cuadrado y noté que hay un factor que es igual al denominador. Entonces estos dos factores, si usted los elimina, solo queda de esta manera. Entonces si usted evalúa la x y la y, ambas tienden a 0, queda 0 al cuadrado menos 0 al cuadrado. Y esa operación da 0. Entonces, conocemos entonces cuando hay límites cuya sustitución es directa y da un valor cualquiera. Y hay otros límites que al evaluarlos da una forma indeterminada, a los cuales les aplicamos algún método de factorización para deshacernos de esa forma indeterminada. Ahora vamos a llamar caso 3 a la resolución de límites que se hace por trayectorias, se le llama. Por ejemplo, aquí me dan una función y me piden que calcule el límite cuando x y y tiende a 0 de esa función en dos variables. Más o menos este es el gráfico de esa función. Es una función tridimensional porque tiene dos variables y f de x y se le llama z. Y más o menos esta es la gráfica de esa función. Usualmente se utilizan software para resolverla. Vamos a encontrar el límite. Lo que se le llama trayectoria es que recuerde usted que los límites, estas tendencias son aproximaciones. Cuando era en una variable, nos aproximamos a un número por izquierda y por derecha. Pero cuando hablamos de funciones en dos variables, estamos hablando en el espacio de R3. Entonces, nos vamos a aproximar a ese punto por funciones. Entonces, puede usted aproximarse por líneas, funciones lineales, por funciones cuadráticas, por funciones de cualquier tipo, y todas deben dar el mismo valor para tener la intuición de que ese límite existe y tiende a algún número. Entonces vamos a aproximarnos por el eje X. Generalmente así se comienzan los límites cuando se quieren resolver por trayectorias.
me aproximo por los ejes. Si me quiero acercar por el eje X, recuerde que en el eje X siempre la y vale 0. Entonces, si la y vale 0, este límite donde vea y ya no ponga y, ponga 0. Me estoy aproximando por el eje X, entonces la y vale 0. Y entonces si yo sustituyo en vez de y pongo 0, quedaría algo así. La x sigue siendo variable. Ahora observe aquí algo. Yo no evalúo la x, ¿verdad? Sino hago la operación primero que está aquí. Digo 0 entre cualquier término da 0. Y el límite de una constante es la constante. Entonces en este caso por eso el límite da 0 ahí. Porque yo no es que evalúo 0 entre 0, sino que yo simplifico esta operación primero y digo 0 entre cualquier término es 0. Y el límite de 0 es 0, no importa la tendencia. Entonces cuando me aproximo por el eje X, el límite da 0. ¿Qué pasa si me aproximo por el eje Y, por ejemplo? Me voy a aproximar por el eje Y. Y si me aproximo por el eje Y, ¿cuánto vale la X? La X vale 0. Entonces, hago lo mismo que hice en el caso anterior y en la función ya no pongo, en vez de X, pongo X, sino pongo 0, porque me estoy aproximando por el eje Y. Si yo simplifico eso, da el mismo caso, 0 entre Y cuadrado es 0, y el límite en 0 es 0. Observe que cuando me aproximo por los ejes, intuitivamente parece que el límite de esta función es 0. Pero voy a hacer otra trayectoria. Me voy a aproximar ahora por una función lineal. Recuerde que me estoy aproximando a este punto por los ejes y ahora estoy decidiendo aproximarme por una función lineal. Si con este valor da 0, quiere decir que intuitivamente el límite podría ser 0. Vamos a ver. Entonces, en este límite, en donde vea y, ya no voy a poner y, voy a poner x. Observe que por eso aquí quedó x por x, porque aquí arriba estaba xy, pero como me estoy aproximando por esta recta, entonces en vez de y voy a poner x. En vez de y pongo x. Tratamos de simplificar un poco eso. X por x es x cuadrado. Si sumo el denominador, da 2x cuadrado. Recuerde que antes de evaluar hay que simplificar lo más que se pueda. Aquí cancelo los x cuadrados. Y el límite de una constante es la constante, no importa la tendencia. Pero observe que aquí hay un problema. Cuando me aproximé por esta recta, el límite me dio 1/2. Entonces, como al aproximarme por una recta dio diferente a aproximarme por los ejes, podemos concluir que ese límite no existe. Para que un límite exista, no importa por la trayectoria o por las funciones que yo escoja para aproximarme al punto, todas deben dar lo mismo. Veamos el siguiente ejemplo. Me piden que a esa función le calcule el límite. Me están preguntando a ver si existe. Entonces, hacemos el mismo razonamiento. Si usted observa, fácilmente puedo ver que si me aproximo por los ejes, tanto por el eje X y por el eje Y, va a dar 0. Porque queda 0 entre X a la 4 y queda 0 entre Y a la 2, entonces da 0. Voy a aproximarme ahora por la función lineal. Me voy a saltar ese paso y me voy a ir de un solo a la función lineal. Entonces, en vez de Y, ya no voy a poner Y, voy a poner X. Observe que donde vea Y en la función voy a poner X. Trato de simplificar un poco. 2x cuadrado por x es 2x al cubo. Y abajo saco factor común x cuadrado. Cancelo este x cuadrado con este x a la 3, pero recuerde que queda una x arriba, ¿verdad? Y eso es lo más que pude simplificarlo. Una vez que usted lo simplifica, evalúa. Recuerde que la x y la y tienden a 0, pero como no aparece la y, solo evalúo la x, en este caso 0. Entonces sería arriba queda 0 entre 1. Y 0 entre 1 da 0. Entonces cuando me aproximo por esta recta, da 0. Y recuerde que cuando me aproximé por los ejes también dio 0. Intuitivamente parece que ese es el límite. Pero voy a probar una trayectoria más. Voy a aproximarme ahora mediante una parábola. Me estoy aproximando ¿a quién? A esta tendencia, al origen. Si yo me aproximo mediante una parábola, hago exactamente el mismo proceso. Voy a sustituir en vez de y, voy a poner x cuadrado. Lo que quiere decir que me voy a aproximar mediante una parábola ahora. Porque y igual a x cuadrado es una parábola en el plano cartesiano.
Donde vea y ya no voy a poner y, voy a poner x cuadrado. Observe que aquí abajo está y al cuadrado, entonces lo pongo x cuadrado, pero la pongo al cuadrado, el cuadrado afuera. Cuando usted sustituye eso, ahora trate de simplificarlo lo más que pueda. Arriba da 2x a la 2, por x a la 2 da 2x a la 4, copio la base y sumo los exponentes, y abajo 2 por 2, 4. Mire que puedo sumar abajo. X a la 4 más x a la 4, 2x a la 4. Y un término entre el mismo da 1. Y el límite de una constante es la constante. Observe que este ejercicio, por los ejes y mediante una línea, daba lo mismo y parecía que ese era el límite. Pero observe que cuando me aproximé mediante una parábola, dio diferente. Entonces, como al aproximarme mediante la parábola dio distinto, aquí podemos concluir que el límite no existe. Veamos esta función en dos variables. Vamos a calcular el límite en el origen. Vamos a hacer el mismo proceso. Voy a aproximarme mediante el eje X primero. En el eje X la y vale 0. Me estoy aproximando al origen por el eje X. Entonces, donde vea y, póngale 0 en el límite. Y arriba solo quedó x a la 4 más 2x a la 2 entre x a la 2. Eliminamos esa x cuadrado sacándola de factor común de aquí arriba, cancelamos con la de abajo y queda x cuadrado más 2, pero como la x tiende a 0, entonces queda 0 más 2, que es 2. Ese es el límite aproximándome por el eje x. Ahora me voy a aproximar por el eje y. Si me aproximo por el eje y, la x vale 0, como cuando calcula intersectos. Entonces, si me aproximo por el eje y, la x vale 0. Esta función donde vea x ya no ponga x, ponga 0. Simplifica un poco. Ahí hago lo mismo, estos se eliminaron. Saco factor común y cuadrado en el numerador, cancelo con el de abajo. Y 2 más 0, porque la y tiende a 0, es 2. Observe que por los ejes da 2, pero ya vimos de que no es suficiente. Verifiquemos otras trayectorias. Vamos a aproximarnos mediante una recta. Usualmente en los ejemplos anteriores puse y igual a x, m valía 1, pero usted puede elegir otra recta, y igual a 2x, 3x, 4x, 5x. Entonces, a veces conviene hacerlo más general y hacerlo mx para cualquier función lineal. Aquí donde vea y, ya no voy a poner y, voy a poner mx. Recuerde que para que este límite vaya existiendo, debe darme igual a lo que me dieron en los ejes. Si en los ejes me dio 2, entonces intuitivamente cuando yo haga este acercamiento mediante esta trayectoria de esta función lineal, debe darme 2. Vamos a ver. Entonces sustituimos y tratamos de simplificar. Aquí damos el cuadrado a cada uno, m cuadrado x cuadrado más m a la 4, x a la 4. Aquí damos el cuadrado a cada uno. Como hay una forma indeterminada, de entrada había una forma indeterminada, hay un factor que provoca eso. Aquí yo le recomiendo que no trate de simplificar tanto, sino sacar factor común de un solo algo para cancelarlo. Observe que aquí abajo hay un x cuadrado de factor común, lo sacamos. Entonces arriba saque x cuadrado de factor común también, de un solo. Observe que estos x cuadrados que están aquí se van a eliminar. Y al eliminarse solo me quedó lo de aquí adentro. Y ahora evalúo. Evaluamos el límite cuando x y y tiende a 0. Pero como solo está la x, pues la x tiende a 0. Entonces donde vea x aquí adentro ponga 0. Y observe que estos dos términos se eliminaron. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó así. Mire que de un solo saqué factor común este 2 que está aquí. Y aquí se cancela este término y queda así. Y el límite de una constante es la constante. Mire que me dio 2 también. Entonces, por los ejes me dio 2. Por la función lineal, para cualquier pendiente me dio 2. Para no estar probando distintas rectas, hago una general. ¿Qué pasa ahora si me aproximo por la parábola? Vamos a probar otra más. Debe dar 2 para que el límite exista y sea igual a 2. Si no da 2, no existe límite. Entonces probamos mediante esa trayectoria. Sustituyo donde vea y, pongo x cuadrado.
y trato de simplificar. Aquí sustituí en vez de y x cuadrado, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 2 por 2, 4. Y trato de sacar algo de factor común para eliminarlo, pero aquí puedo simplificar. Por ejemplo, estos dos son semejantes, entonces los puedo sumar, ¿verdad? Entonces, x a la 8 lo copié, x a la 4 más este sería 3x a la 4, y este solo se copia, el de abajo solo se copia. Abajo voy a sacar factor común x cuadrado, y arriba también, porque hay un factor que provoca alguna forma indeterminada y necesito eliminarlo. Si usted saca x cuadrado de factor común del numerador, le queda esto. Si cancelo y evalúo, me da 2, porque como la x tiende a 0, 0 más 0 más 2 es 2. Y 1 más 0 es 1, y 2 entre 1, 2. Observe que al aproximarme mediante la parábola también me dio 2. Ojo, cuando yo me estoy aproximando, no quiere decir que ese límite sea 2, pero nos ayuda a tener la intuición de que ese número es el límite. Generalmente, para resolver más elegantemente estos límites, lo que se hace es que se hace por la definición del límite. Pero intuitivamente podemos decir que como las trayectorias que escogimos dio 2, entonces el límite es 2. Lo probamos por los ejes, lo probamos por la función lineal y lo probamos por esta parábola. Entonces, yo recomiendo que para cuando resuelva estos límites lo pruebe por los ejes, por una función lineal, y lo pruebe por la parábola. Y así, más o menos, tendría la idea de que todas las trayectorias que escoja debe dar el mismo límite. Con uno que salga diferente, el límite no existe.